Vale. Bueno, Mariana, ahí empezamos la nota. Para hacer la entrevista aquí tengo una Biblia católica, tengo dos Biblias, una Biblia protestante y una Biblia Ah, católica. bien. Yo tengo acá Y la mía, que es, bueno, ahí se ve mejor. La que sí, uso en castellano, obvio, después en griego otra cosa, pero la Biblia de Jerusalén, que es dura, es muy seca en su traducción, pero bueno, es la más ajustada. bueno, para empezar vamos a empezar por una cosa más anecdótica que siempre me interesó. Los Hechos de los Apóstoles, ¿puede ser considerado un libro de historia? No totalmente, no, no, no. Pero sí tiene aspiraciones históricas. Sí, tiene aspiraciones históricas. eh, Está más cercano a lo que sería una apología, incluso en la datación más tardía que se está proponiendo últimamente para el libro de los Hechos, ya ha entrado el siglo segundo, ¿no? Final de la primera, segunda década del siglo segundo, entre el 110 y el 120, está más cerca en realidad en su formato de lo que es una apología, obviamente apelando a material histórico, a elementos históricos de las diferentes comunidades que va recorriendo, ¿no? Es un texto bastante arbitrario en cuanto a su selección de material, en cuanto a el posicionamiento de Pablo particularmente, el posicionamiento del pueblo judío en ese libro. Entonces, tiene elementos históricos, ¿no? Podríamos decir, tiene elementos históricos, apela a una verosimilitud histórica, porque el Imperio Romano, por ejemplo, está muy integrado en todo ese recorrido de la fe, pero no es su objetivo principal ni de cerca. No, 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 no calificaría como tal. Trata de imitar algunos esquemas de lo que es el discurso histórico greco-romano, eh, sobre todo en el prólogo, ¿no? Cuando el autor declara haberse informado y haber entrevistado testigos, etcétera, y sobre todo situar temporalmente los hechos, ¿no? Cuando Pablo va a tal lugar, bueno, nombra al cónsul de ese año, nombra bajo qué emperador, está como muy ubicado, insertando la fe cristiana, ¿no? A esta expansión de la fe cristiana en el mundo, en la historia macro romana, pero bueno, tiene también serias falencias que en realidad más que falencias hablan de los intereses del autor, que claramente digamos, lo histórico pasa a ser anecdótico, ocupa un segundo lugar para él. En el caso, bueno, ahora para ir yendo un poco, arranqué un poco por la mitad, pero es un tema que pues, nos permite abarcar todos los temas, que es el famoso Concilio de Jerusalén, que es Vale. en el Hecho de los Apóstoles, que es el que de Epi. alguna manera separa al cristianismo del judaísmo, porque hasta ese momento se pensaba que eran como una especie de herejía judía. Bueno, no es una herejía judía, es otra religión. Eh, claro, bueno, no, claro, bueno, el tema es sí es una herejía judía, sí es una secta judía, y como tal se van a entender muchos cristianos durante mucho tiempo, ¿no? Más allá de el Concilio de Jerusalén, que ahora hablamos de eso, o de las dos guerras judías, vamos a tener cristianos que se siguen identificando con la judaización o con los preceptos judíos y que no los ven como incompatibles con la fe en Cristo hasta el siglo cuarto. Vamos a encontrar estos grupos ahí bastante dispersos, cada vez más marginados, por ahí cada vez más minoritarios, pero incluso los apologistas, ¿no? Justino Mártir habla de cristianos que practican el sabbat o que sí, se restringen ciertos alimentos. Dicen, no les aprovecha de nada, o sea, háganlo, ¿no? Si quieren circuncidar a los hijos, circuncídenlos, pero sepan que es como una incoherencia, ¿no? Para muchos cristianos no lo es, un poco para la línea, ¿no? Como diría José Fernández Ubiña, ¿no? Para la línea que se va a transformar, no quiero hablar de protocatolicismo, ¿no? Que se va a transformar en la iglesia, en la gran iglesia constantiniana. Bueno, van siendo elementos cada vez más vetustos, ¿no? Que no se acomodan a la nueva identidad de este cristianismo que busca insertarse en el Imperio Romano. Pero muchos sectores, muchas iglesias o grupos dentro de las iglesias se seguían viendo de esa manera y de hecho renegaban bastante o les parecía mal el acomodamiento, ¿no? La secularización que muchas autoridades episcopales, sobre todo a partir del siglo II,
particularmente con fuerza a partir del siglo III, del 200 en adelante, bueno, fueron realizando, ¿no? Acercarse a círculos de poder locales o imperiales. Ya hay cristianos en la corte de Cómodo hacia fines del periodo antonino, ¿no? Hacia fines del siglo II, principio del tercero. Entonces, bueno, hay resistencias internas, ¿no? El cristianismo nunca fue en la antigüedad, tampoco lo es hoy, ¿no? Pero nunca fue en la antigüedad un movimiento homogéneo y monolítico. El concilio de Jerusalén, que en realidad por ahí la palabra concilio es medio grande, porque en realidad es un sínodo, lo más cercano por ahí es un sínodo, ¿no? La reunión de autoridades apostólicas junto con los primeros misioneros, porque en realidad Pablo va en calidad de representante un poco de una rama del cristianismo de Antioquía, a la cual representa. En general, el cristianismo antioqueno tiene variantes en su interior y Pablo por ahí representa la más abierta. Bueno, fruto de un poco la predicación de Pablo, se genera esta tensión por el hecho de cómo integrar o qué pedirles a los conversos que no provienen del judaísmo, ¿no? Cuando la misión empieza a exceder los límites del Israel histórico, los límites geográficos, bueno, empieza este problema, que un poco se les termina imponiendo las restricciones mínimas para los prosélitos, para aquellos que adhieren, ¿no? Que se transforman en simpatizantes de la fe judía, con un compromiso a medias, ¿no? La carne inmolada, la fornicación, etc. En realidad ese concilio, hay dos versiones, ¿no? La que nos presenta Hechos en capítulo 15, que es bastante irénica, en la que un poco Pedro y Pablo acuerdan, y hay una, así como hay una, en el Quijote hay una quijotización de Sancho, en Hechos de los Apóstoles hay una paulinización de Pedro, ¿no? En esta apertura a los gentiles. Y otra es la que el Pablo histórico nos cuenta en la carta a los Gálatas, según la cual ese acuerdo de Jerusalén fue bastante tenso y, digamos, pendió de un hilo todo el tiempo, ¿no? Porque después que arreglaron todo, él se volvió a Antioquía y fue Pedro y tuvo un encontronazo por el hecho de compartir la mesa con los gentiles. Que Pablo medio lo para en seco y le dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿No? Y mostrando como que Santiago, el pariente de Jesús, no estaría tan de acuerdo con esa decisión, ¿no? Pero Bueno, una una... cuestión Sí, interesante es que Jesús, ah, ah, Jesús sería el Mesías de los judíos, el Mesías prometido de los judíos. O sea, digamos, Dios se encarnó siendo judío, si uno es cristiano. Dios hizo la claro. circuncisión. Sí, 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 sí. Y eso La- lo dejan marcado todos los relatos de la infancia de Jesús, plantean eso, ¿no? De que no solamente que José y María eran judíos observantes, pese a venir de la zona de Galilea, ¿no? Bueno, la Galilea romana está ya muy judaizada, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? A partir de la expansión y del control que han tenido los reyes asmoneos, toda la zona de la Galilea tiene, incluso arqueológicamente se ve, ¿no? Una adhesión muy grande, una devoción muy grande por el Templo de Jerusalén como centro de culto, de ahí que se encuentre, ¿no? La famosa, en la famosa sinagoga de Magdala está grabada la menorá en el espacio donde se ponen los textos. Eso quiere decir que, bueno, todos estos pueblos del norte, aldeas y demás, peregrinaban a Jerusalén y había una identidad judía muy, muy fuerte que probablemente para los judíos de Jerusalén y de la zona de Judea sean como, bueno, población de segunda, ¿no? Judíos recientemente integrados, ¿no? La Galilea de los gentiles. Pero sí, sí, Jesús nació, se crió en un ambiente profundamente comprometido con la fe judía y practicante, ¿no? Digamos, si le creemos incluso al relato del capítulo 2 de Lucas, peregrinan a Jerusalén, ¿no? Ahí está el episodio de la pérdida, mantienen una devoción y los rituales de pureza requeridos. Y eso lo dejan muy claro, ¿no? Jesús fue un judío en todo en pleno sentido de la palabra. sí, pero, pero digamos, su prédica deroga toda la Torá, como dicen los rabinos ortodoxos, porque deroga el Shabbat, deroga los alimentos, deroga, o sea, En realidad, no sé si digamos, no sé si la palabra sería derogar, porque en realidad él dice, no crean que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Es proponer una lectura
diríamos en clave misericordiosa, proponer una lectura, una renovación, ¿no? Una reforma en la interpretación, concretamente, ¿no? No tan literal, y sí anclada o poniendo en el centro al ser humano, ¿no? Cuando, digamos, no el mero cumplimiento por el mero cumplimiento, ¿no? De ahí un poco el enfrentamiento con el fariseísmo, que sale ya de la norma escrita y va a un montón de prescripciones orales y tradiciones que no tienen sustento en los escritos, aunque quizá el conflicto con los fariseos sea mucho más de la primera iglesia más que de Jesús. El Jesús histórico probablemente estuviera más cerca de los fariseos como grupo piadoso, ¿no? Pero sí lo que propone justamente es una nueva perspectiva. ¿Desde dónde? Pensada desde, bueno, un sujeto surgido en una aldea, en un área rural, donde la presión impositiva y un montón de conflictos socioeconómicos, bueno, son muy evidentes, ¿no? Jesús tiene una mirada, ¿no? La mirada de un campesino, como lo llama Meyer, ¿no? En su mega estudio sobre Jesús, ¿no? Un campesino marginal, ¿no? Que va predicando de pueblo en pueblo una ética, ¿no? O una aplicación de la ética de la ley a justamente, ¿no? A la cotidianeidad de estos campesinos para evitar, dicho en criollo, que se maten entre sí y que se pisoteen, ¿no? Al contrario, ¿no? Una búsqueda de justicia en base a la ley, sin derogarla, ¿no? Porque Jesús nunca dice, no, esto no sirve, sino jerarquizar, ¿no? Decir, bueno, Por ejemplo, con si las el leyes niño dietéticas, Jesús no dice es importante lo que sale de la boca y no lo que entra con las leyes es dietéticas. claro, claro, pero con eso lo que hace es, de alguna manera, un poco también posicionarse más cercano a lo que es, por ejemplo, el judaísmo helenístico, que hace una interpretación no literal de la escritura, sino espiritual, ¿no? Nada que entre, o sea, si algo que entra es impuro, quiere decir que algo de la creación de Dios es malo. Entonces, si hay animales que Dios creó malos, bueno, ¿cómo podemos decir que todo lo que hizo, ¿no? Vio, bueno, como dice Génesis, ¿no? Vio todo lo que hizo y era muy bueno. ¿En qué se equivocó? ¿No? Es decir, bueno, no hay nada, ¿no? La maldad no viene de Dios. Dios hizo una creación perfecta y buena y equilibrada. La maldad viene de cada uno, ¿sí? Y en la ley es, bueno, si cumplir el sábado me genera hacerle un mal a un hermano, me genera digamos, desatender al que está en necesidad, bueno, ¿qué es superior a la ley, ¿no? ¿Qué es superior al precepto? Eh, digamos, me parece que son planteos muy fuertes y que obviamente se entroncan dentro de esta línea de renovación mesiánica que él propone, ¿no? Hay Jesús, hay que leerlo, me parece, en clave mesiánica, más allá de si él se consideraba hijo de Dios o no, si tenemos los datos para decirlo certeramente, más allá de lo que digan los evangelistas, los movimientos con consignas religiosas, ¿no? El de Jesús es el más famoso, pero bueno, tenemos otros tantos que se han Está ido. Apolonio de Tania, ¿no? ¿Cómo? Apolonio de Tania, hay varios Bueno, que... Apolonio es un poco más tardío, pero en el contexto mismo de la Galilea de Jesús, el caso del egipcio que se nombra en Hechos de los Apóstoles, Teudas, el mismo Judas el Galileo, ¿no? Al final del gobierno de Herodes el Grande, algunas rebeliones más sangrientas, otras con intereses milenaristas, ¿no? Gente que acaudilla a un montón de desposeídos y campesinos a la otra orilla del río Jordán para esperar la intervención divina, ¿no? Bueno, canalizar un poco la demanda política a través del milenarismo, a través de las expectativas apocalíptico-religiosas. No hay que olvidar que la apocalíptica ya está muy presente dentro de lo que es la cultura judía, esta reivindicación final de Dios, ¿sí? Esta intervención final de Dios en favor de su pueblo elegido, que ahora está pisoteado y ocupado y usurpado. Bueno, el movimiento de Jesús tuvo la suerte, digamos, de sobrevivir, de prolongarse, ¿no? Con todas sus mutaciones, a diferencia de estos otros, ¿no? John Dominic Crossan tiene una serie de estudios sobre los rebeldes en tiempos de Jesús, que son realmente muy, muy interesantes.
sobre, bueno, cómo comparar el movimiento de Jesús con otros, ¿no? El de Teudas, el del egipcio, los mismos celotas, los mismos subgrupos que surgen en la primera revuelta judía. Bueno, todos tienen aspiraciones religiosas, todos se posicionan políticamente en relación al templo, al imperio romano. Bueno, el tema es, a la hora de la acción, qué es lo que proponen, ¿no? Una resistencia pasiva, un retiro como los esenios, violencia, como algunos grupos sicarios, o directamente, bueno, una búsqueda de una comprensión renovada de la escritura, ¿no? Como propone Jesús. Ha habido intentos igualmente de identificar el mesianismo de Jesús con un movimiento paracelota, ¿no? No han tenido mucho éxito académico, pero sí, ¿no? Incluso lo que es la literatura surgida del tercermundismo y de la teología de la liberación latinoamericana. Hay varios exponentes que han hecho ensayos, bueno, tratando de leer al movimiento de Jesús como un movimiento antiimperialista, que tiene mucho elemento antiimperialista, porque todos los mesianismos son antiimperialistas, lógicamente, ¿no? Y Roma siempre es el enemigo, pero bueno, aún así aparecen figuras paganas, diríamos, ¿no? Gentiles, que son reivindicadas, ¿no? Y eso llama mucho la atención, ¿no? Porque se abre otra cuestión, porque de alguna manera eh, también la anulación o derogación, o, vamos, por dar a un lado todos los elementos judaizantes, facilita mucho la conversión, porque el cristianismo, los elementos rituales del cristianismo son mucho más, pues, si se quiere, espirituales o más simbólicos que los que tiene el judaísmo, que la ley, el sombrero, cómo hay que peinarse, el que hay que comer, digamos, esas Bueno, claro, cosas digamos, caminadas. claro, al digamos, al relativizar este tema de las observancias, ¿no? Es decir, no hay que restringirse porque Dios hizo todo bueno, ¿no? Eh, es más, San Pablo va a decir, bueno, cuando los inviten a comer, no tengan prurito en sentarse a la mesa y agarrar lo que hay. Mientras den gracias y sepan de dónde, que Dios es el que provee los alimentos, es suficiente, ¿no? No se pongan a pensar si es cerdo o no es cerdo, si... Bueno, después va a haber todo un problema con otra comida sacrificial, ¿no? En tiempos de persecución. Pero, digamos, el cristianismo rápidamente, o al menos una rama, volvemos a lo mismo, ¿no? Se adapta, se amolda, ¿no? Trata de incluirse en las estructuras civilizatorias grecorromanas, ¿no? De ahí los códigos domésticos sobre la vida familiar. Este cristianismo itinerante y misionero de Jesús se va asentando, ¿no? A lo largo de el siglo segundo. Ya no tenemos una prédica carismática, deambulante, como la podemos encontrar en Jesús, en Pablo y demás. Bueno, el movimiento se ha ido transformando. ¿Encontramos resistencia? Sí. Encontramos diferentes movimientos que van a reivindicar una vuelta a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El revival, una vuelta a la profecía independiente, una vuelta a los dones carismáticos, ¿no? Las lenguas y demás. Mientras que tenemos otro sector que va a decir, no, a partir de ahora estos dones que eran la efusión del espíritu van a ser canalizados por una figura que es el obispo, por la jerarquía, digamos, la jerarquización y por ende la masculinización, aunque también hay estratos donde hay mujeres en la jerarquía primitiva, la jerarquización de gran parte de las iglesias, no de todas. Siempre hay una resistencia, siempre hay un cuestionamiento en diferentes grupos. Bueno, va a suponer esto, ¿no? La, digamos, la verticalización de la autoridad y posteriormente la pérdida de esa democracia espiritual, ¿no? Carismática, de la que Pablo hace tanta gala en sus primeras cartas. Eh, es ese cristianismo, bueno, va a tener ciertas características y sí, no sé si facilita tanto la conversión el hecho de quitar una serie de prescripciones judías, ¿no? Sobre todo, bueno, hay muchos autores que dicen, bueno, que se relativice la circuncisión favorece que haya conversión o que haya integración de varones, porque el varón adulto que se tenía que adherir al judaísmo suponía que tenía que pasar por la circuncisión, y algo bastante doloroso para un varón adulto. Dice, Y bueno, por eso hay aparte, más... ¿Eh? aparte en la época donde no había tijeras, por ejemplo. Claro, no, 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 obvio, obviamente, obviamente. No, Por favor.
de ahí que dicen, bueno, para las mujeres era más fácil ser prosélitas judías, ¿no? O adherentes porque, bueno, su ritual de ingreso era otro. Sin embargo, también vamos a tener autores que van a decir, bueno, el cristianismo, al relativizar la circuncisión, ¿sí? Espiritualmente, sin negar la vieja alianza de Abraham, espiritualmente, ¿no? Esa alianza que era entre Dios y el hombre, el varón, ¿no? Porque los que se pueden circuncidar son los varones, y Dios le pide a Abraham que circuncide a Isaac, ¿no? Dice, al relativizarla, esto lo hace Taza Willey, que es una investigadora norteamericana. Dice, las mujeres pasan a estar en un nivel de igualdad espiritual mucho mayor, ¿no? Por eso Pablo va a decir en Gálatas 3:28, en Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni bárbaro, ¿no? Todos somos lo mismo. Esa pretendida igualdad espiritual que después no se reproduce en el ámbito material, ¿no? Porque la mujer va a tener que seguir siendo, ¿no? Subordinada al marido, el esclavo a los amos, los hijos a los padres. Bueno, esa ética patriarcal, jerárquica del padre propietario amo sigue estando, pero a nivel teológico, bueno, no hay nada. Relativizamos la circuncisión ya no tiene peso, porque lo que importa es la fe. Bueno, a nivel de fe, un varón y una mujer son lo mismo, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que seas varón o que seas mujer. Bueno, para muchos autores, sobre todo del lado de la sociología, van a decir esto es un boom, esto significa el inicio del boom de la popularidad del cristianismo entre las mujeres y el hecho de que la iglesia antigua en su mayoría estuviera constituida por mujeres, ¿sí? Además de que hasta el siglo cuarto, como el culto era doméstico y el culto se desarrollaba en espacio doméstico, las figuras femeninas tenían mucha más visibilidad, ¿sí? Y participación, que después perdieron a partir del Edicto de Milán. eh, o resignificaron, digamos, ¿no? Quedaron relegadas a determinados aspectos. Pero, por ejemplo, bueno, no sé si es tanto eso, ¿no? Sí, obviamente es más fácil eh, en cuanto a inserción ser cristiano que ser judío, ¿no? El proselitismo cristiano es muy grande en el primer siglo de expansión, pero también tiene una mecánica particular, ¿no? Hay varias teorías sobre esto, de cómo los cristianos convertían, cómo ganaban adeptos, si había un proselitismo activo y concreto, ¿no? ¿Y a quién? Rodney Stark, que es murió hace poco, un sociólogo norteamericano también, en The Rise of Christianity, que es uno de sus libros más famosos, él dice, ¿no? El cristianismo lo compara con la secta de los Moonies, una secta que surgió en Surcorea. El cristianismo, más que conversiones milagrosas de 3.000, 50.000 personas, debería haber operado muy posiblemente a partir de grupos locales marginados, extranjeros, gente en situación en desventaja, ¿no? De ahí que él reaviva esta idea, ¿no? El cristianismo fue una secta y fue una secta por lo menos hasta entrado el siglo segundo, ¿no? Hasta el 135 o más, ¿sí? Hasta fines del siglo segundo mínimamente fue una secta. Numéricamente hablando, ¿no? Numéricamente hablando, Pero tiene un y crecimiento muy rápido, porque de alguna manera el cristianismo, o sea, lo que se mantiene del judaísmo es el monoteísmo ético, digamos, un solo sí, Dios un y, solo Dios. y Sí. además es que No, 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 se mantiene eso y además no todos, porque el marcionismo va a decir que no, pero los cristianos siguen viendo al Dios del Antiguo Testamento, al Dios judío, como el Dios cristiano. O sea, ven una continuidad. Cosa que Marción del Ponto, hacia mitad del siglo segundo, va a decir, no, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús. Es un Dios malo, es un Dios creador, que se burla de sus creyentes, que es vengativo, que es irascible, que es maleable. El Dios de Jesús es un Padre amoroso, ese no es. Bueno, de ahí va a salir gran parte. Es un poco la primera vez que, ¿no? A nivel episcopal hay una reacción de todas las sedes a decir, bueno, no, Marción no tiene razón, ¿no? El Antiguo Testamento, leído e interpretado en clave cristológica, ¿sí? Es nuestra base y es nuestra prehistoria, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? por eso Eh, muchos evangelios interrumpen el evangelio y dicen, cumpliendo así la profecía de Isaías, cumpliendo así la profecía de claro, Zacarías, cumpliendo.
Cosa que son agregados posteriores a los evangelios, eso de las En profecías. realidad, no sé si son agregados posteriores, ¿no? Los evangelistas escribieron su obra más allá de algunas interpolaciones o capítulos que se han agregado posteriormente, ¿no? Fruto de la lectura y un poco también de la compilación y la formación del canon. En realidad, muchos evangelios, particularmente Mateo, ¿no? O Juan, que hablan mucho del tema, ¿no? Para que se cumpliera la escritura que dice tal cosa, fueron escritos con ese sentido, ¿no? Para demostrar que Jesús no solamente era Dios, sino que era el Dios esperado por las escrituras judías. Eh, por ende, lo hacen encajar o continuamente están remitiendo al Antiguo Testamento, a Isaías, al libro de los Reyes, a por lo la vinculación davídica, a el libro de Ezequiel. Bueno, bueno, si uno empieza a buscar, hay miles de referencias, pero ese es el sentido, ¿no? Y también es esa idea, ¿no? Jesús no vino a traer nada nuevo, ¿no? Sino que vino a cumplir algo que ya estaba predicho, ¿no? Fue la manifestación concreta de ese Dios del Antiguo Testamento. La crítica gentil, ¿no? Eso lo tenemos en el Contracelso. Celso particularmente dice, ¿no? Los cristianos son una secta rebelde, son judíos rebeldes, son judíos que se han separado de su matriz, siguiendo a un tipo, un hombre reciente, un tipo que fue ejecutado como un criminal, ¿no? Y esto da la pauta, ¿no? El cristianismo se tiene que presentar, le conviene presentarse como un culto antiguo. Antiguo, sí, obviamente no, Jesús vivió hace poco, ¿no? Para el siglo II Jesús había vivido un siglo atrás, un siglo y medio atrás. Eh, pero su antigüedad estaba dada por el Antiguo Testamento, está dada por Abraham. Jesús entronca con David, Jesús entronca con Moisés, Jesús entronca con Abraham, con los profetas. Entonces, no se puede, no se los puede tachar de novedad, ¿no? De un alunado que un día dijo, soy el Mesías, ¿no? Bueno, hay una base para todo esto y una base de prestigio porque el judaísmo es una religión reconocida por el imperio, valiosa, ¿no? No hay que olvidarse que Herodes primero trató con Julio César, después con Augusto, y posicionó muy bien en cuanto a beneficios eh, a los judíos, ¿no? En el imperio como aliados de Roma. De hecho, Herodes gobernó él y posteriormente sus hijos como tetrarcas en el territorio, ¿no? Como una monarquía aliada, adicta, cliente de Roma, sin ningún problema, ¿no? Cuando las cosas empezaron a flaquear, sobre todo con uno de los hijos de Herodes, Roma intervino, ¿no? Creando una procuraduría dependiente del gobierno de Siria, pero en general eh, hicieron, más allá de lo que uno piense de Herodes, ¿no? O lo que la cultura popular le atribuya, Herodes fue muy hábil en ese sentido, muy hábil, Supo posicionando al pueblo judío. que primero con Julio César y después con Octavio, cuando Octavio lo desbanca a Claro, Julio César. claro, él primero pacta con Julio César, cuando Julio César muere, se pone del lado de Marco Antonio, con Cleopatra, prestándoles ayuda, sobre todo en la batalla de Accio. Eh, Él no puede participar porque está con otro conflicto, y cuando Accio termina y Marco Antonio se suicida y Cleopatra también, ¿no? Y Augusto entra triunfante, Herodes se ve en la necesidad, eso lo cuenta Flavio Josefo, de ir a arrastrarse, ¿no? A los pies de Augusto y decirle, mirá, yo siempre lo doy en clase como un ejemplo de clientelismo, ¿no? Porque él va y le dice, se saca la corona y le dice, mirá, yo peleé por Antonio, por Marco Antonio, porque era mi aliado y fui leal a él, ¿sí? No era contra tú, no era contra vos, le dice a Octavio, a Augusto. No era contra vos, era que yo soy leal a mis amigos. Haz lo que quieras, yo acá te doy la corona, y Augusto queda tan impresionado que dice, no, no, le vuelvo a poner la corona, vos gobernás en mi nombre, te voy a dar un montón de beneficios, qué sé yo. Premia su lealtad, ¿no? Ahí está el concepto de amicitia, de amistad política, pero que implica también, en este caso, un patronazgo, ¿no? Augusto le concede todo, pues justamente Herodes ha sabido, ¿no? Digamos, transformarse en un suplicante, justamente, ¿no? Ese episodio es magnífico, pero también muestra la astucia política de Herodes. Digamos, un elemento que, a ver, un elemento que surge a partir de la apologética del Cristo son cuántos evangelios pueden ir.
y qué efectivamente dijo Jesús, porque el Mesías no dejó nada escrito. Y lo que hay No. escrito en los evangelios sobre el mensaje apostólico, salvo algunas cosas muy, es también deliberadamente ambiguo en muchas cosas. Jesús en las parábolas, Sí, hablan parábolas, no hablan cosas explícitas. Evita meterse en la rosca política del momento cuando dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Frase utilizada sí, para todo, para para todo. todo. Ahí yo creo que hay que pensar para no volvernos locos, ¿no? Primero, sobre todo también para partir de alguna cuestión, ¿no? Cada evangelio responde a una realidad distinta temporalmente, ¿no? Cada escritor le escribió a una comunidad en un momento concreto, ¿no? Son escritos que responden a una situación específica. Después podemos ver, ¿no? A cuál le responde Marcos, a cuál Mateo, a cuál Lucas, a cuál... Y también son fruto de que algunos son más tempranos como Marcos y otros más tardíos como Juan, también es a momentos de especulación teológica, ¿no? Y de procesamiento. Pensemos que si Marcos es de la década del 70, tenemos 40 años en los que la tradición oral se ha ido desarrollando, reflexionando, se ha conformado una, diríamos, una liturgia básica. Entonces, como que los acontecimientos están bastante masticados, ¿no? La memoria de la generación que ha convivido con Jesús, eh, concepto que últimamente está bastante de moda, ¿no? La idea del testigo detrás del relato evangélico. También ha ido moldeando, ¿no? Esto es como, bueno, cuando se habla de los aedos o los poetas griegos, ¿no? Al estilo de Homero, se repite tanto alguna cosa, alguna historia a nivel oral, que se le agregan cosas, se le quitan otras, se pierden algunos elementos, ¿no? Se trata de redondear otro. Los evangelios son documentos históricos, sí, porque conservan parte de esa memoria, pero también le hablan no a la comunidad que surgió con Jesús, no a los primeros cristianos, sino ya a los cristianos de una final de una primera generación, principio de una segunda, ¿no? Y también yo creo que el hecho de que se pongan por escrito a partir del año 70 está marcando algo, ¿no? En la antigüedad se valora mucho la palabra oral, es el principal testimonio. Cuando la cosa se pone por escrito es porque algo está corriendo peligro, ¿no? Y porque quiero contar algo para que perdure. Eh, Pero, por creo que los ejemplo, evangelistas no... Sí, el tema de los evangelios lo citaba, quedan 4 minutos, con sí, esto terminamos, tranqui, que tranqui. eh, han surgido después, a ver, el supuesto mito de los evangelios apócrifos, que hay de todo. Hay evangelios que querían ser parte canónicos, hay evangélicos que quieren explicar algo, y hay evangelios que directamente, que por ejemplo, que no se sabe de dónde vienen. Por ejemplo, el evangelio de Felipe tiene elementos gnósticos, Gnósticos, sí. digo, Bueno, pasa que muchos evangelios que hoy en día los tenemos como gnósticos, quizás en su origen no eran así, ¿no? Y los grupos gnósticos los tomaron y los reelaboraron con elementos, ¿no? No quiere decir que porque se lo califique, la calificación canónico, no canónico, apócrifo, es una calificación surgida a partir del ordenamiento del canon, ¿sí? Pero en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio de dichos de Jesús, hay un montón de elementos que para los historiadores responden al Jesús histórico y muy verosímilmente sean palabras suyas, ¿no? Así como hay un montón de cosas que en Mateo o en Lucas Jesús nunca podría haber dicho, ¿sí? Eh, sobre esto la crítica avanzó un montón, por eso, digamos, me parece que a la hora de analizar una biografía de Jesús o de proponer lineamientos de su pensamiento, hay que tener en cuenta también a los evangelios llamados o mal llamados apócrifos, porque también conservan, en muchos casos, tradiciones muy antiguas, ¿sí? Que quizás a Marcos, a Mateo y a Lucas, a Juan no les parecieron interesantes y que ellos rescatan, ¿sí? No le inclusive quitan, sí. lo del el supuesto mito de que Jesús tuvo pareja. El evangelio de Felipe le dio un beso en la boca a una judía. Sí, bueno, pero el beso en la boca, en eso es muy código Da Vinci. El beso en la boca simboliza la transmisión del espíritu y no necesariamente no tiene una connotación romántica per se, ¿no? Creo que al contrario, todos los documentos apuntan a que Jesús muy probablemente o tuviera un voto de celibato por la edad que tenía, o bueno, en su proyecto, en su afán, no estaría el hecho del matrimonio, ¿no? De hecho, la ruptura que se provoca en las familias discipulares, ¿no? Que abandonan Pedro, todos los primeros discípulos, justamente estaría apuntando a otra cosa. Pero bueno,
las especulaciones sobre eso, partiendo de los textos gnósticos sobre todo, bueno, han avanzado mucho. Yo soy bastante descreído de esas cosas, no, no hay tintes románticos, justamente, pero bueno, el que lo quiera Ni siquiera ver. el Talmud, para tirarle mierda, ni siquiera el Talmud dice que se encamaba con una mina. Sí, bueno, ahí, bueno, Rodrigo podrá responderte mejor, que ha estudiado un poco esta figura sensual, ¿no? La mirada lasciva de Jesús, la literatura judía, así como los cristianos denigraron bastante a los judíos y crearon un enemigo más ficticio que real, ¿no? Más basado en la escritura que real. Bueno, parte de la literatura judía, el Talmud, algunas leyendas, vinculado a esta idea de que Jesús había sido concebido por tal pantera, un soldado, el toldo Yeshua ya entrada a la Edad Media, que habla de esta leyenda que lo pone como un charlatán, ¿no? Un mago, y a María como una mujer también, Entró al templo, robó unos papeles y con eso pudo hacer los milagros, una cosa así, será el estilo. claro, exactamente, o que fue a Egipto y aprendió la magia. Bueno, obviamente es polémica eso, ¿no? Ahí tenemos polémica, enfrentamiento discursivo entre los diferentes grupos que se denigran, pero no, no, no realidad, ¿no? Que, por ejemplo, sí circulaba la noticia de la ilegitimidad de Jesús muy tempranamente, muestran los evangelios, ¿sí? Ya muy tempranamente. Eso es incomprobable, ¿no? La opción de la virginidad de María y del nacimiento virginal surge y se aclara a finales del siglo primero y es una postura que no todos los cristianos aceptan, ¿no? Los semionistas, por ejemplo, van a decir él era el hijo carnal de María y de José. Después tuvo, ¿no? Como dirán los marcionitas, se le infundió la divinidad.